como un viento recio, como un fuego que abraza. Así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir como un viento recio, como un fuego que abraza. Aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza. Así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir como un viento recio, como un fuego que abraza. Aquí está, aquí está, lo puedo sentir como un viento recio, como un fuego que abraza. Aquí está, aquí está. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias. Les saludo en el nombre glorioso de Jesucristo, deseando que la palabra del Señor alimente su alma, guíe su vida, ilumine su ser. Que Dios le bendiga de una manera especial a usted y a toda su familia. Esta semana me propuse considerar el tema general, cómo estudiar la Biblia, los diferentes métodos que el hermano David Grams, que hace apenas unos días falleció a la edad de 94 años y nos dejó esta joya de estudio y que se encuentra en muchas de las Biblias de estudio. Y
vamos a considerar en esta semana 6 métodos de estudio: el método sintético, el inductivo, el biográfico, el histórico, el teológico y el devocional. El día de ayer tratamos el método inductivo. Ya dijimos que el método sintético es ver un bosque desde una parte alta, verlo como un todo, el método sintético. Pero el método inductivo es ya meternos al bosque e ir examinando árbol por árbol, planta por planta, lo que está allí. Y hoy el método biográfico. Como su nombre lo indica, biografía quiere decir que vamos a ver la historia de un personaje, pero en este caso el método biográfico se trata de, primeramente, conocer sobre el autor del libro. Es muy importante conocer a un autor para saber qué es lo que quiso decir. Y al considerar al autor, tenemos que ver pues el medio ambiente donde él creció. Por ejemplo, en el caso de Moisés, que él creció en el palacio del faraón como hijo de la hija de faraón. Así que estuvo ahí 40 años en el palacio. ¿Cuál fue su medio ambiente? Fue el palacio. Pero después estuvo 40 años cuidando ovejas en el desierto. Y después duró 40 años conduciendo al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Ahora, si vemos nada más al Moisés cuidando ovejas, diremos, pues fue un hombre, pues sí, un poco ignorante, porque era un simple cuidador de ovejas. No, pero si consideramos que vivió 40 años viviendo en el palacio como nieto del faraón, y Egipto estaba en su esplendor, como una nación muy adelantada, una nación que poseía muchos conocimientos, así que seguramente que Moisés aprendió muchas cosas, muchísimas cosas. Era una nación fuerte, era un imperio. Entonces, pero luego vemos al Moisés conduciendo al pueblo del Señor hasta la tierra prometida. Tenemos que estudiar a Moisés para poder entender mejor los escritos que Dios le dio a Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y en el caso de Pablo, igualmente tenemos que estudiar a Pablo, esas epístolas paulinas, las 13 epístolas paulinas, inclusive Hebreos, que aunque en este último tiempo se habla de que no fue Pablo el autor, pero los que vivimos hace muchos años pensábamos que también era el autor Pablo, porque tiene rasgos muy propios de Pablo. Entonces tenemos que estudiar el trasfondo de Pablo. Fue perseguidor de la iglesia, fue un asesino, pero luego el Señor lo salvó, lo cambió, lo transformó y se convirtió en el maravilloso, en el excelente apóstol de los gentiles, y predicó la palabra del Señor por Asia Menor, por Europa. Fundó muchísimas iglesias, navegó por tierra y navegó por mar y transitó por tierra en muchos lugares. Y tenemos que ver todo esto. Y estudió a los pies de Gamaliel. Entonces, ¿quién es Pablo? Tenemos que estudiarlo para entender mejor sus epístolas, porque epístolas son cartas. Escribió a los Corintios, a Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, Tito, Filemón, en fin. Así que hay que estudiar a Pablo. En el método biográfico vamos a estudiar al autor, pero desde luego también los personajes que aparecen en ese escrito, porque estamos hablando de biografías. Y entonces, pues los evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Mateo no habla solamente de Mateo, más bien habla de Cristo, y Marcos y Lucas igual. En cambio, Juan habla en general, es un evangelio preeminentemente teológico, doctrinal para la iglesia, porque en efecto Mateo enfoca su escrito a los judíos, Marcos lo enfoca a los romanos,
mejor dicho, a los griegos, y Lucas también a los griegos, y en el caso de Juan, a la iglesia. Entonces, Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos y Juan a la iglesia. Entonces, hay que considerar todos esos aspectos para poder conocer mejor la palabra de Dios. Es el método biográfico. Vamos a considerar los rasgos, la personalidad de los autores. No es lo mismo la personalidad de Pedro que la personalidad de Pablo. No es lo mismo la personalidad de Lucas que la personalidad de Mateo. Tenemos que estudiar todos los aspectos, dónde nacieron, cuál era el medio ambiente en que nacieron. Es el método biográfico para entender mejor las Sagradas Escrituras. Muy bien. Ahora, estamos considerando cómo estudiar la palabra de Dios, pero quiero recalcar, pero vamos a estudiar la palabra de Dios, no solamente estudiar cómo estudiar la palabra de Dios, no solamente considerar cómo estudiar la palabra de Dios, sino estudiar la palabra de Dios, desde luego. Este es el método biográfico. Estudiar la vida y el medio ambiente que vivieron, el contexto de los escritores de la Biblia y también de los personajes que aparecen en esos escritos. Vamos entonces a penetrar a la palabra del Señor con el método biográfico. Vamos a estudiar quién fue David, quién fue Daniel, quién fue Ezequiel, quién fue Jonás, Habacuc, Ageo, quiénes fueron Samuel, por ejemplo, el profeta Samuel, qué escribió Samuel. Y claro, vamos a estudiar también quién fue Juan, porque imagínense, Juan fue el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió Hechos de los Apóstoles, que decimos que mejor Hechos del Espíritu Santo, y luego, desde luego, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y el Apocalipsis también lo escribió Juan. Bueno, Hechos lo escribió Lucas, pero Juan escribió, repito, el Evangelio, las epístolas, Primera, Segunda y Tercera, y luego escribió también Apocalipsis, Juan, el apóstol, que también es llamado Juan el teólogo. Vamos a estudiar entonces la palabra del Señor y recibirla como un alimento espiritual para nuestra alma. Oremos al Señor, que así sea. Padre nuestro, vengo ante tu presencia rogándote por mí mismo. Auxíliame, Señor, para no solamente leer tu palabra, sino alimentarme de tu palabra, Señor. Vivir la palabra, meditar en tu palabra y también, Señor, compartir tu palabra. En tus manos me estoy encomendando y estoy encomendando a todos mis estimados oyentes. En el nombre de Jesucristo lo ruego. Amén. Amén. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.